todos por su presencia, especialmente a Claudia Bru, subsecretario de Derechos Humanos de la ciudad, y a los panelistas, a cada uno de ustedes muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria que está enmarcada en el programa de formación del plan estratégico. Nosotros hace 3 años, desde el COPE, generamos un programa de formación para intercambiar experiencias entre los agentes de la administración pública, los representantes de las comunas y los representantes de las organizaciones del COPE. Que la capacidad de dialogar, de tener distintas miradas, la capacidad de escuchar al otro y poder generar consensos es algo que desde la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se ha asignado al plan estratégico. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí participando de este encuentro en el cual les voy a poder traer mi experiencia en relación al diálogo interreligioso en Porto Alegre, Brasil. Trabajando en el diálogo hace muchos años nos era muy complicado y muy difícil. Primero porque nadie sabía lo que era el diálogo interreligioso, y después porque existían muchos preconceptos dentro de cada una de nuestras organizaciones y dentro de cada una de nuestras religiones. Pero hoy hablamos del grupo de diálogo interreligioso en Porto Alegre, el DIRPOA, un grupo que, a diferencia de otros grupos, es reconocido por ley municipal. La gente tiene mucho miedo a veces, tiene mucho miedo a dialogar con el diferente, y creo que tiene ese miedo porque no se conocen. Generalmente cuando se habla de diálogo interreligioso, la gente habla de tolerancia. Nos juntamos para demostrar que somos tolerantes. Cambiamos la palabra tolerancia por la palabra respeto. Si estamos juntos es porque nos respetamos, no porque nos toleramos. Nosotros tenemos que mostrar que esto es posible, que sucede, y lo tenemos que multiplicar. El grupo de diálogo interreligioso se tornó un patrimonio espiritual de la ciudad. ¿Sí? Estamos más allá de ideologías políticas, estamos más allá del gobierno de turno. Los gobiernos pasan, el grupo de diálogo interreligioso permanece. Yo soy presidente del Instituto de Diálogo Interreligioso de aquí de Argentina, juntamente con el rabino Daniel Goldman y el padre Guillermo Marcó. O sea, la cuestión de la religiosidad, por propia dinámica, a veces no deja mucho margen para el diálogo. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque si yo creo, ¿cierto?, de una manera específica y el otro cree de una manera distinta, no vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque nuestras cosmogonías, nuestras visiones en términos de la conformación, nuestra filosofía perenne, si se quiere, en términos de cómo concebimos la realidad espiritual, es diferente. Porque si bien hemos podido crecer en términos de diálogo interreligioso, no hemos podido crecer en términos de diálogo social o de diálogo político. La oposición a la cuestión del diálogo no es el no diálogo, es básicamente el fundamentalismo. El gran desafío, me parece, es cómo desde la visión de la interreligiosidad, que es un espacio aparente en el cual no se puede llegar a ningún tipo de concesión en la perspectiva de lo que implica lo divino, cómo desde ese lugar se pueden generar ámbitos como los que hablaba el rabino, como el Instituto de Diálogo Interreligioso y tantas otras múltiples iniciativas de diálogo, y quizás en el otro sector que tiene la tendencia, o que debería tener la tendencia a resolver los problemas del día a día, no. Y me parece que debiéramos empezar, tal vez, a través del diálogo interreligioso, a ver si podemos empezar a poner paños fríos en nuestra sociedad y empezar a avanzar en buscar soluciones. La interreligiosidad debe servir para empezar a construir ciudadanía en serio y darnos cuenta que, independientemente de que cada uno pueda creer en lo espiritual, en una cosa, tenemos que usarlo para construir una nación más grande. Y por eso te felicito, Silvana, porque esto que haces es muy, pero muy importante. Qué importante es la cultura del encuentro, encontrarnos en un mismo campo de acción. Necesitamos de la conjunción, del diálogo y del consenso entre todos para lograr una sinergia cuyo resultado es la semilla de la transformación. Acá en Buenos Aires tuvimos al arzobispo, a Jorge Bergoglio, que fue realmente muy singular. Él siempre fue muy del diálogo y del diálogo interreligioso, y eso marcó mucho, y bueno, ahora lo está haciendo como Papa. Yo creo también que el diálogo interreligioso se asienta en personas dialogantes, ¿no? Por eso muchas veces también tiene como un
correlato en la convivencia ciudadana, en lo político, en lo social, respetar y afirmar al otro como importante, me parece. Por eso creo que el diálogo interreligioso, como el diálogo cultural, social, es un camino y es el camino que vale la pena recorrerlo, ¿no? Para lograr, como decía el rabino, ese valor tan grande que es la paz.